Hola, saludos a todos. En la entrega pasada les platiqué acerca de la tercera ley biológica de la nueva medicina germánica. En esta ocasión les voy a hablar del endodermo, que es el tejido interno y que se encuentra representado en esta diapositiva en color amarillo, tanto en la tabla como en el esquema cerebral. Los órganos pertenecientes al endodermo serán controlados por el tallo cerebral o tronco cerebral. Y los órganos que corresponden a esta hoja embrional desempeñan las funciones vitales básicas del organismo. Las funciones específicas son las de obtención, procesado y desecho, por lo que tienen que ver con absorción, procesamiento y síntesis. Los órganos son el intestino, el hígado, las glándulas, los pulmones, entre otros. Y los conflictos relacionados a los programas biológicos especiales que aquí se desarrollen son los conflictos de bocado, que tienen que ver con el alimento o con las pertenencias materiales. Pero para entender esto de mejor forma, pasemos al caso práctico que plantea, que publica el doctor Hammer, que se titula Niña de 5 años con conflicto de miedo a morir de hambre. Dice así, TAC cerebral y TAC abdominal de una niña de 5 años. Se puede ver el foco de Hammer en el relé del hígado, tronco cerebral lateral a la derecha, muestra una nítida configuración concéntrica, es decir, el correspondiente conflicto de miedo a morir de hambre todavía debía estar activo. Y continuamos. En la TAC abdominal vemos el correspondiente adenocarcinoma solitario del hígado de la niña de Francia meridional. El conflicto fue: los padres tenían una tienda de alimentación, cuando al lado se construyó un supermercado y su facturación disminuyó. El padre se lamentó repetidamente: Dios mío, moriremos de hambre. La niña de 5 años se lo tomó al pie de la letra. ¿Y cómo no hacerlo? Al final la niña murió por este miedo a morir de hambre que duró durante meses. Al principio me resultó muy difícil entender un cuadro así, porque contrariamente al informe hepático, el cerebro no mostraba nada particularmente vistoso. Pero una vez que se ha comprendido la configuración concéntrica o se ha aprendido a distinguir entre las distintas formaciones en la fase CA, que es la del conflicto activo, y en la fase PCL, que es la fase posconflictiva, entonces estas imágenes son claras y comprensibles. Así que vean el caso que llevó a esta niña, la situación que llevó a esta niña a un cáncer hepático. Y quiero comentarles en este ejemplo en particular que hay algo que refiere el doctor Hammer sumamente importante que ayuda a explicar el cáncer hepático y el conjunto de las 5 leyes biológicas y de sus programas especiales. El doctor Hammer explica de algún modo que ante el que la niña se enfrenta al conflicto, al miedo a morir de hambre, esto se interpretará a nivel biológico como el impedimento a poder acceder a una necesidad básica que es el alimento. Esto y las expresiones del padre son interpretadas pues como un hecho dramático, vivido en las condicionantes que ya conocemos, produce un shock conflictivo que recae a 3 niveles: psique, cerebro y órgano, y aquí se explica que lo que instruye el sistema codificado del cerebro
al órgano es hiperfunción, ya que se requerirá un hígado más grande, como un programa biológico especial sensato de la naturaleza, porque se explica en la nueva medicina germánica que un hígado crecido sintetizará y metabolizará de mejor manera los pocos nutrientes que pueda obtener ese organismo. Entonces, eso es lo que da la razón de ser a este programa biológico especial sensato de la naturaleza, para lo cual crece el hígado, pero para esto, aquí, en este crecimiento, al igual que como en otros programas biológicos, en la reducción celular, como lo vimos en la entrega pasada en el ejemplo que tiene que ver con el desgaste del cuello del fémur, pues ese desgaste es una reducción celular interpretada a nivel biológico como la reducción en la función de ese órgano. En este caso en particular, que es cáncer de hígado y que se nota un crecimiento en el órgano, porque así se requiere, entonces se hará con proliferación celular, un incremento en las células, y estas dos funciones son producto del trabajo que hacen ya a nivel orgánico los virus y las bacterias. Este es el verdadero papel de los virus y las bacterias, adelantándonos ya un poco a la explicación de la cuarta ley biológica, pero todavía quedará pendiente por cerrar ese tema, la verdadera función de los virus y las bacterias. Pues es esto lo que se explica desde la nueva medicina germánica. Es importante. Pasemos a la siguiente diapositiva, que nos explica lo siguiente. Pueden ver a la izquierda el mismo esquema cerebral y a la derecha pueden ver un diagrama en donde ahorita les voy a explicar qué es lo que en la tercera ley biológica ya se conoce como 100% probado. Y es lo siguiente. Aquí tienen en este diagrama una etiqueta que dice tronco cerebral. El tronco cerebral controla el tejido endodérmico, que es el tejido más interno. Voy a explicar qué sucede con los órganos correspondientes a cada tipo de tejido. Cuando el sistema codificado instruye dos cosas, solo pueden ser hiperfunción o hipofunción. Incremento en la función de un órgano o hipofunción, que es reducción en la función de un órgano. En el caso de los órganos controlados por el tronco cerebral correspondientes al endodermo, la instrucción será dentro del programa biológico. En la fase activa del programa, la instrucción será incremento en la función, por lo que se requerirá para ello la proliferación celular, el crecimiento de las células o la producción de una mayor cantidad de células. Y en estos órganos, de manera específica, se va a encontrar dentro del programa biológico especial sensato de la naturaleza formaciones de adenocarcinoma. Y por otra parte, esto será en la fase activa, la proliferación celular y el incremento de la función. Pero una vez que el programa biológico
entre a la fase vagotónica de recuperación normal, comenzará en estos órganos la reducción celular. También gracias al trabajo que hacen los virus y las bacterias. Los virus y las bacterias se encargarán de degradar la materia, el exceso de la materia que ya no está siendo, que ya no es necesaria, que ya no es útil, porque ha terminado ya el programa biológico especial. Y el órgano recuperará su función normal y su forma normal. Y los órganos que son controlados por el cerebelo, para pasar a la siguiente etiqueta, en estos órganos, recuerden que estos órganos corresponden a la hoja embrional media del mesodermo. Y en el caso de los que son controlados por el cerebelo, habrá también proliferación celular. Al igual, se repetirá el mismo patrón que en el tronco cerebral. Proliferación celular, hiperfunción, y se lograrán ver ahí o se producirán tumores compactos. Esto en la fase activa, porque ya en la fase vagotónica de recuperación, nuevamente se presentará reducción celular y se restablecerán las funciones normales del órgano. Siguiente etiqueta, médula cerebral. Los órganos correspondientes controlados por la médula cerebral, y que obviamente corresponden al mesodermo, presentarán, a diferencia de los dos anteriores, aquí presentarán reducción celular, hipofunción, reducción en la función del órgano. Y aquí podrán encontrarse carcinomas necrotizantes. En la fase activa, esto es lo que se desarrolla, carcinomas necrotizantes. Y en la fase vagotónica de recuperación, nuevamente se restablecerá la materia y el tejido celular. Y el trabajo, todo este trabajo lo hacen los virus y las bacterias. Siguiente etiqueta, corteza cerebral. Los órganos controlados por la corteza cerebral son órganos que presentarán también disminución del tejido, disminución celular, reducción en la función de ese órgano. Y aquí se presentarán úlceras del epitelio pavimentoso de manera específica en la fase activa. Y en la fase vagotónica de recuperación, nuevamente habrá proliferación celular. Se recuperará nuevamente el tejido perdido, porque aquí es a la inversa. En la médula cerebral y en la corteza cerebral funciona este esquema a la inversa de cómo funciona en el tronco, en los órganos del tronco cerebral y en los órganos del cerebelo. Y pues con esto cerramos esta última parte que explica la tercera ley biológica, y los invito a que me acompañen en la siguiente entrega, en donde les platicaré acerca de la cuarta ley biológica de la nueva medicina germánica. Gracias, hasta la próxima.